la sesión. Listo. Perfecto. Pues muchas gracias por haberse conectado puntualmente. Ya en esta nuestra última sesión en el módulo 3. Y bueno, ya para aterrizar, ahora sí que ya puntitos ya pequeñitos, prácticamente para que puedan cerrar lo que es el módulo con la conclusión de las actividades que tengan pendientes, ¿verdad? Y bueno, les recuerdo mi nombre, soy su asesor virtual, María de los Ángeles Hernández Moya. Ya saben que me pueden hacer sus consultas y máximo 24 horas hábiles las estaremos atendiendo. Procuraré estar al pendiente de mensajero este fin de semana por si surgiera alguna duda en las actividades de integradoras que restan para poder concluir lo que es el módulo. Y bueno, lo que estaríamos revisando el día de hoy, o más bien volviendo a practicar, a repasar, tiene que ver con lo que son las características de la ciencia, porque nuevamente el proyecto integrador nos pide que mencionemos al menos una de las características de la ciencia que pudieran estar implicadas en cada una de las lecturas. Entonces se vuelve más fácil porque ya no tenemos que decir si sí o si no se cumple cada una de las 5 características. Ahora nada más nos piden que señalemos mínimo una. Entonces, aparte, se vuelve todavía más sencilla. Vamos a volver a repasarlo de todos modos. Así como también son el concepto de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización, porque también en este proyecto integrador tenemos un apartadito que nos está pidiendo que coloquemos lo que es cómo es que la multiculturalidad y la globalización pueden fomentar la violencia o cómo la pueden combatir. Y también por ahí nos pregunta lo mismo sobre el Internet, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos que tener muy claro este concepto. Globalización, por lo general, lo identificamos. El que presenta oportunidad suele ser el de multiculturalidad y diversidad cultural. Ahora no nos lo están preguntando, pero aún así debemos de ubicarlo, ¿verdad? Y finalmente daremos una última practicada, lo que tiene que ver con cómo referenciar las fuentes de acuerdo al estilo APA. Y en el último apartado de nuestra sesión, pues estaríamos revisando lo que pudieran ser dudas sobre los proyectos, sobre las actividades de la semana, perdón. Muy bien, pues vamos a revisar lo que son las características de la ciencia nuevamente y esto lo vamos a hacer con el quiz. Vamos a volver a repasar estos conceptos. ¿Cuáles son sus características clave prácticamente? Y de hecho el primero lo voy a dejar para el final. Vamos a empezar con este que tenemos aquí. Nos dice, siempre se debe de tratar de encontrar la verdad. No admite dudas sobre los objetos que estudia. Podría ser la característica de metódica, 1, 2, objetiva, o 3, modificable. ¿Cuál consideran que pudiera ser? Ok, tenemos opiniones divididas. Heréndida nos dice 2, objetiva, y Leti dice 1, metódica. Bien, qué bueno que lo estamos repasando. Efectivamente, como dice Heréndida, la correcta es objetiva. Lo contrario en su momento a lo objetivo, pues es lo subjetivo, ¿no? Y en lo subjetivo siempre hay una opinión personal de quien habla, dice, escribe. Y cuando se habla de una opinión personal, suele ponerse en tela de duda lo que está diciendo esa persona, porque es algo subjetivo, es esa postura. Entonces, la característica objetiva no admite dudas. Tiene que ser prácticamente siempre la verdad con lo que se hable, y esa verdad se suele demostrar a través de investigaciones, a través de estadísticas, a través de un análisis lógico de lo que se nos dice. La característica objetiva nos ayuda a poder analizar de manera lógica lo que se nos comenta y poder concluir lo que nos están diciendo. O sea, es como hasta cierto punto comprobar
con la lógica y poder identificar que nos está dando información veraz sobre lo que nos está mencionando, ¿no? Y muchas veces para poder tener esto, pues se respalda en lo que tiene que ver con investigaciones confiables, como también estadísticas confiables. Entonces, por eso sería objetiva. En un ratitito va a salir la de metódica, Leti, y ahí es donde la vamos a repasar. Pero lo que te puedo decir ahorita es que una de las características principales de la característica metódica tiene que ver con el método científico. O sea, en cierta manera, me lo tiene que mencionar. Y en este caso el apartado no lo menciona. O sea, es clave que para que yo elija la característica metódica o para que yo la observe, tengo que estar viendo que se está utilizando el método científico en lo que se me dice. Entonces, prácticamente es así y no la voy a explicar porque entonces estaría expoliando cuando venga esa definición, pero probablemente con lo que te acabo de comentar, si pones atención en los siguientes, quizás ahí ya la puedas detectar más claramente, ¿va? Muy bien, vamos a la 3 y la 3 nos dice qué es modificable y nos dice por ahí, 1, es todo, no todo es definitivo ni totalmente exacto. Las teorías y los saberes pueden cambiar en el transcurso de la historia a la medida que se realizan nuevos descubrimientos. 2, es cuando se aplica el método científico de manera ordenada, respetando todas sus etapas, ya que la generación del nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Y 3, siempre debe de tratar de encontrar la verdad, no admite dudas sobre los objetos de estudio. Vamos a ver qué colocaron y veo que las dos rápidamente, parece que esta no nos genera duda, ¿verdad? Rápido la eligieron y coincidieron. Entonces, justo la clave está en que deja la posibilidad de que se puedan realizar nuevos descubrimientos. Deja abierta esa ventanita de, bueno, yo como investigador, yo como persona que está analizando, teórico, qué sé yo, hasta aquí llego con mis conclusiones, con mi investigación, pero soy consciente de que alguien más pueda desarrollarlas y pueda cambiar incluso un poco lo que yo estoy diciendo con nuevos descubrimientos o hallazgos, o incluso sumarle más cosas, ¿no? O comprobar incluso que me equivoco, porque puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, modificable, efectivamente se basa en eso. Vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, y justo quedó ahí enmarcado, dice, utiliza el método científico para cumplir objetivos determinados. Y tenemos 1, metódica, 2, objetiva y 3, verificable. Y Leti ya la identificó, perfecto, así es. Ahora sí hablamos de metódica. De hecho, por eso podríamos asociarlo a método, de método científico, con metódica. Entonces debe de ser clave, o sea, al final la ciencia, para llamarse ciencia, la realidad es que debe de sustentarse en el método científico. O sea, de hecho el método científico se creó para poderle dar veracidad y confiabilidad o rango de conocimiento a lo que la ciencia va descubriendo, ¿no? Entonces va como muy de la mano el método científico para que la ciencia se pueda llamar ciencia como tal. Entonces, por lo tanto, a eso se refiere con metódica o metódico. Muy bien, vamos a la siguiente y nos dice 5. Los conocimientos que genera la ciencia se pueden comprobar de forma racional, confirmando así su veracidad. Muy bien, rápido también coinciden en que es verificable y de hecho a veces verificable y objetiva se pueden confundir un poco. ¿Por qué se pueden confundir? Porque las dos nos dicen que por el tipo de información que se utiliza se puede concluir, se puede llegar a la lógica de lo que se dice
es verdad o está sustentado en información veraz. Entonces, podemos decir que las dos se parecen porque buscan esta parte racional, esta parte de que al pensar podamos darle, ahora sí que considerar que se está diciendo la verdad o que se tiene la certeza de lo que se dice, pero la diferencia, que sería como la clave para poder ubicarla de verificable, es que nos permite comprobar, y el comprobar no solo lo deja en el plano racional, sino también el poder ejecutarlo. O sea, si algún autor, si alguien me está diciendo, en su momento en la sesión lo mencionábamos, ¿no? Si es la primera vez que yo leo que el agua hierve a 100 grados centígrados, una forma de comprobarlo pues sería llevándolo a la práctica o haciendo el experimento, ¿no? Entonces, al momento que yo lo realizo y efectivamente veo que está empezando a hervir, si tengo un termómetro, si está empezando a hervir a los 100 grados centígrados, pues efectivamente fue comprobable, ¿no? Entonces, se pudo verificar la veracidad de lo que nos dijeron. Entonces, sería como un poco la diferencia, que verificable puede también traer como esta parte de acción, de llegar a hacerlo para poder comprobar que sí ocurre. Entonces sería como la diferencia con objetivo prácticamente nada más de lo que se nos dice, de lo que se nos comunica. Nosotros podemos pensar que efectivamente está en lo correcto o está utilizando simplemente información que no se interpreta de manera personal, sino de manera neutra, a través de números, estadísticas que nosotros podemos observar o analizar, que sería como el punto. Entonces, eso sería verificable. Y entonces teníamos por ahí, vamos a ver si me deja regresar. La primera, que está aquí, y ella nos dice, es cuando se aplica el método científico. Tenemos otra característica que también habla del método científico. De manera ordenada, respetando todas sus etapas, la generación del nuevo conocimiento debe de ser muy ordenada. Y aquí le hace falta algo a esta característica, pero a lo mejor por eliminación podemos llegar a ella. 1 nos dice objetiva, 2 nos dice verificable y 3 nos dice sistemática. Perfecto. Sí, y por eliminación podemos decir que es sistemática, ¿verdad? Aunque realmente cuando lo vimos en la sesión, nosotros le pusimos otro atributo más importante. Objetiva no sería porque no estamos viendo que aquí hable de que se comprueba de manera racional y que no deja dudas de lo que se dice, ¿no? Verificable tampoco porque ya por ahí la veíamos y verificable pues tiene que ver con la parte de poder comprobar lo que se nos dice. Entonces, también nada de eso lo encontramos aquí, ¿no? Entonces, por ende, por lógica, nos quedaría sistemática. Pero me gustaría preguntarles si alguien recuerda cuál era el otro atributo, porque este sería uno, en cierta manera es uno de las características que tiene sistemática, pero nos está haciendo falta uno que creo que es el esencial que nos ayuda a diferenciarlo de metódica. Porque metódica me dice, pues utiliza el método científico y aquí también lo estoy viendo que lo utiliza. Entonces, eso que nos falta es lo que nos ayuda a diferenciarlo. ¿Alguien recuerda de qué va esa característica de sistemática, esa parte que nos está haciendo falta? Igual, si estuviste en la sesión o revisaste la grabación, el ejemplo o la imagen que yo ponía para esto tenía que ver como con una barda de ladrillos donde se iba a colocar el último ladrillo, ¿no? Era como esa la imagen que teníamos por ahí. Vamos a dar un minutito. Erendida dice, no me acuerdo. ¿Tú, Leti, te acuerdas?
Dice Leti, estaba checando mis apuntes, pero no lo encuentro. Ok, realmente sistemática, porque al final un sistema es como un conjunto de piezas que van avanzando una tras otra y termina siendo como un círculo o algo cerrado, ¿no? O sea, que termina moviéndose de alguna manera. En este sentido, se refiere a cómo la característica de sistemática utiliza como base investigaciones previas o conocimiento previo para crear nuevo conocimiento. Entonces, ¿dónde está lo sistemático de esta parte de continuidad? Pues justo que va a ampliar más ese conocimiento previo que ya se tiene, porque lo está utilizando como base para crear nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, ¿no? Un ejemplo puede ser a lo mejor la etapa de en la que se descubría cuál era el tratamiento ideal para COVID. Pues empezamos en ese momento prácticamente en ensayo y error, pero conforme se empezó a tener asertividad en cuál era el tratamiento, empezaron a seguir esa línea de investigación y poder mejorar todavía más el tipo de tratamiento que se tenía. Entonces era como sistemático. En base a lo que ya se había descubierto, en base a lo que ya se había descartado, se continuaba la investigación sobre una línea para poder ampliar esa información o hacerlo más certero como tal y al final tenerlo como ahora lo tenemos hasta cierto punto, quitando de lado lo que pueden ser las mutaciones del virus, ¿no? Pero a eso nos podríamos referir como un ejemplo de sistemática. Entonces utiliza como base investigaciones previas o conocimientos previos para crear nuevo conocimiento. Eso, y para que este nuevo conocimiento que está creando tenga validez, pues sí, esa investigación se tiene que basar en el método científico. O ese nuevo conocimiento debe de basarse en el método científico, si no, no tendría ese rango de conocimiento. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas, preguntitas aquí? Excelente. Muy bien. Entonces, con esto cerramos la parte de características de la ciencia. Ahora nos vamos a ir a la parte de multiculturalidad, diversidad cultural y globalización. Y también vamos a empezar a hacerlo con el quiz. Y ahorita lo vamos a ver con los fragmentos de texto, ¿va? Nos dice por acá, es la variedad de culturas que existen en la humanidad, las cuales se distinguen entre sí a través de un conjunto de expresiones que les son propias. Te voy a recordar ejemplos de expresiones que les son propias. La vestimenta, la vestimenta, lo que puede ser el lenguaje, la gastronomía, las costumbres, esos son ejemplos de expresiones que les son propias. Entonces sería 1, multiculturalismo; 2, diversidad cultural; o 3, globalización. Tenemos opiniones divididas, hay quien piensa que es multiculturalismo y hay quien menciona que podría ser diversidad cultural. Y el tema sí va a ser diversidad cultural, porque ahí es donde distinguimos una cultura de otra. O sea, y al decir distingo una cultura de otra es que las diferencio. No considero que son la misma cosa y a cada una la respeto, le doy su lugar como cultura, porque respeto sus expresiones propias. O sea, esta tiene una vestimenta diferente a la otra, esta tiene una gastronomía diferente a la otra. O sea, prácticamente lo que nos dice la frase es eso, es cómo distingo culturas entre sí. O sea, si tengo 5 grupos y a cada uno le estoy dando el rango de cultura, quiere decir que los estoy diferenciando, los estoy separando, a cada uno lo reconozco como cultura. Y lo reconozco porque acepto que cada uno tiene sus propias expresiones culturales, que es esto que estábamos mencionando de la vestimenta, lenguaje y demás.
Entonces, a eso se refiere esta pregunta o ese párrafo, y por ello va a ser diversidad cultural. Ahorita vamos a ver cuál es la clave, vamos a volver a recordar cuál es la palabra clave para poder saber qué es multiculturalismo y no diversidad cultural. Eso, ya que lleguemos a la frase o la pregunta que nos va a ayudar a distinguir. Vamos a la siguiente, y la siguiente nos dice: es la forma de convivir e interactuar entre las distintas culturas que conviven dentro de un mismo espacio. 1, diversidad cultural; 2, globalización; o 3, multiculturalidad. Bien, perfecto. Por ejemplo, Leti ahorita ya que hace ratito nos ponía multiculturalidad. Aquí rápido, al igual que Heréndida, lo identifican. Y lo que pasa es que justo la palabra o las palabras claves en multiculturalidad tiene que ver con interactuar con otras culturas, tiene que ver con convivir, porque al final, al momento que voy a convivir, pues hay una interacción. Y para que pueda ser multiculturalidad, pues es porque las personas que están interactuando son de distintas culturas. Entonces, y la convivencia, pues también la convivencia nos lleva a interactuar como tal, ¿no? Entonces, y esto está ocurriendo en un mismo espacio. Llámese espacio virtual como este, o podría ser incluso un espacio físico. Entonces, justo, si me regreso al anterior, en la anterior no me habla de esa convivencia, no me habla de una interacción, nada más dice es la variedad de culturas que existen en la humanidad. O sea, está diciendo que son varias, las cuales se distinguen entre sí a través de los conjuntos o expresiones que le son propias. O sea, se diferencia una de otra por las características particulares de cada una. Entonces, aquí no me habla de interacción. Por lo tanto, no podría ser multiculturalismo. Pero si me vengo a la otra, pues con eso es con lo que arranca, ¿no? Entonces, no sé si con esto queda un poquito más claro por qué la anterior no era multiculturalidad. Leti, digo, ahorita ya lo identificaste rápido, pero era importante ubicar por qué la otra no lo era. Perfecto. Muy bien. Vamos a la siguiente. Y la siguiente nos dice intercambio de bienes, productos, información, conocimiento y cultura entre diferentes naciones. 1, multiculturalidad; 2, globalización; 3, diversidad cultural. Y rápido también, si es que esta por lo general no nos genera problema, ¿verdad? Globalización, rápido lo ubicamos. Vamos a la siguiente. Nos dice, es el reconocimiento de los componentes que conforman una cultura, como su religión, costumbres, gastronomía, idioma o lengua, vestimenta, etcétera, dándole visibilidad ante la sociedad. 1, multiculturalidad; 2, globalización; 3, diversidad cultural. Muy bien, perfecto. No, no es cierto, espérenme. Sus compañeros eligieron multiculturalidad. Bien, vamos a hacerlo así. Una de las cosas que mencionábamos que era la clave de multiculturalidad es interactuar o convivir. Era lo que habíamos mencionado. Entonces, Heréndida, Leti, me gustaría que me dijeran en qué parte de la frase o la pregunta observan ustedes que se esté refiriendo a interacción o convivencia. Dice Heréndida, no hay esas palabras. Leti, no hay ninguna. Bien, entonces realmente esto que estamos viendo aquí de gastronomía, idioma, lengua, vestimenta, son esas expresiones que son propias de la cultura. Si regresamos a la 1, me está diciendo prácticamente lo mismo, pero con otras palabras. Aquí ya me lo está desglosando.
lo que allá decía como conjuntos de expresiones que le son propias, aquí sí los está mencionando. Ese conjunto de expresiones que le son propias son esas palomitas que tenemos ahí. Dándole visibilidad ante la sociedad, no es otra cosa más que reconocer que es una cultura y mostrarla hacia la sociedad para que la sociedad la contemple, o sea, se la reconozca como cultura también. Entonces, reconocer es dar visibilidad. Reconocer es distinguir, o sea, darle su lugar como cultura. Entonces, efectivamente, estaríamos hablando de multiculturalidad. Y claro, va a haber ocasiones donde a lo mejor textualmente no me diga interactuar o interacción. Y la otra es convivencia. En ocasiones no las voy a tener literales o textuales, pero me lo puede ejemplificar con una acción y esa acción que están haciendo las personas se entiende que es esto. Un ejemplo de multiculturalidad puede ser una feria gastronómica. En una feria gastronómica, si esa feria gastronómica están participando platillos, cocinas de diferentes culturas, porque esa es la clave, podríamos interpretar que hay una interacción y va a haber una convivencia. Entonces me puede decir, en tal lugar se está llevando a cabo la feria gastronómica, es más, a lo mejor le pueden poner así, la feria gastronómica de las diferentes culturas de nuestro país. Entonces ahí ya tenemos claro que hay varias culturas y al ser una feria gastronómica, pues va a haber interacción, va a haber convivencia, porque van a estar en un mismo espacio, que en este caso sería físico, interactuando, conviviendo. Entonces, nunca mencioné esas palabras, pero por la acción que me relata, pues se sobreentiende que eso es lo que va a pasar. Entonces, ahí estaríamos hablando de multiculturalidad. ¿Sale? Entonces, acá no hay alguna acción que me hable sobre esa interacción, nada más está reconociendo, está como enlistando características, en pocas palabras. ¿Sale? Para que no lo perdamos de vista. Si no hay dudas, vamos a la siguiente. Bien, ok. Nos dice la 5. Términos como el racismo, la intolerancia, la xenofobia, discriminación son asociados a 1. Diversidad cultural, 2. Globalización, 3. Multiculturalidad. Ok, tenemos opiniones divididas. Leti considera que es globalización y Arendida que es multiculturalidad. Bien. Y la realidad es que tendría que ver con multiculturalidad, porque para que todo esto ocurra, de racismo, intolerancia, discriminación, lo que está pasando es como esta resistencia a interacción, convivencia, o son situaciones que se presentan cuando se genera la convivencia de diferentes culturas. Por eso surge de multiculturalidad. Ciertamente la xenofobia tiene que ver con esta parte de que no me gustan los extranjeros. No sé si por eso a lo mejor lo pensaste en globalización, pero cuando hablamos de racismo, intolerancia y discriminación, lo vemos, por ejemplo, a veces con los indígenas de nuestro país, ¿no? Como hay, por ejemplo, centros comerciales que son racistas, que son intolerantes, que discriminan, y lo hacemos con los mismos mexicanos, ¿no? Con nosotros mismos lo hacemos. Entonces, no son conceptos exclusivos de la globalización. El que sí podríamos decir que es exclusivo de la globalización es ese, porque pues tiene que ver con extranjeros, ese sí. Pero como tenemos mencionados a los demás,
pues realmente termina cayendo en multiculturalidad. No sé si con esto quedó un poquito más claro. Bien. Ok, vamos a lo siguiente, y ya sería la última de este tema. Nos dice, los valores universales de los derechos humanos deben de servir de puente entre todas las culturas, sin subordinarse a las normas sociales, culturales o religiosas. Recordamos a los estados su obligación. Sería 1, diversidad cultural; 2, globalización; 3, multiculturalidad. Y recuerda que aquí en este fragmento la parte de estados se refiere a países. Perfecto, igual este no nos genera ruido, lo ubicamos luego, ¿verdad? Bien. Terminamos con este apartado, pero sí vamos a revisar, que todavía tenemos ahí como duditas con eso. En su momento jugamos con esta parte y lo vamos a volver a hacer. Tenemos que identificar si este concepto habla de diversidad cultural o si nos está hablando de multiculturalidad. ¿Sale? Claro, hay que identificar cuáles son las ideas principales y las secundarias, porque la principal es la que me va a decir qué de los dos términos es. Entonces nos dice por acá, es por ello que en este documento relaciono diferentes formas de manifestación psicológica influidas por la cultura, esas creencias, valores, comportamientos y distorsiones de los mismos, relacionado con 8 trabajos de gran calidad. No solo por haber sido parte de un cuidadoso trabajo en cada uno de los participantes del segundo Foro Internacional de Multiculturalidad, sino por su disposición y apertura a dar un nuevo enfoque a las cuestiones psicológicas. Significa romper paradigmas inflexibles y abrirse a la multiculturalidad. El orden en que aparecen los temas obedece a mi lógica de anfitrión y no necesariamente a que un tema sea más o menos importante. El primero, la función psicoterapéutica de la tradición huichola, una propuesta de aproximación desde lo psicológico que plantea la cultura de los huicholes, cuyos ritos y costumbres se conocen como taquicari o yeyari. Ocupando un lugar predominante, puede ser abordado como una vía de crecimiento personal y autodescubrimiento, equiparable en algunos aspectos a las técnicas psicoterapéuticas y occidentales. Para que se den una idea, esto que nos menciona como parte de la cultura huichola, que es el tequicari o yeyari, son como danzas, sonidos y como vocalizaciones que ellos hacen en un rito en específico. Entonces, ¿de qué creen que nos esté hablando? ¿De multiculturalidad o de diversidad cultural? Perfecto, muy bien. Y sí, porque sus compañeras dicen diversidad cultural y lo que pasa es que la introducción es todo esto. Todo eso es la introducción y la introducción pues se basa como en esta parte de multiculturalidad, pero ahí no está nuestra idea principal que nos quiere compartir el autor. La idea principal está acá abajo y está destacando uno de esos componentes de la cultura huichola, y esos componentes son estas danzas que mencionamos acá. Le está dando visibilidad, le está como reconociendo y le está comparando en el sentido de que consideran que tiene una función terapéutica para ellos y por eso es clave en su cultura. Entonces, efectivamente nos está hablando de diversidad cultural. Entonces, diversidad cultural es como destacar, es como, lo podríamos dejar así como, diversidad cultural puede ser como esta parte de admirar a esa cultura. Y para poderla admirar, pues tengo que identificar cuáles son sus costumbres, cuáles son su gastronomía, o sea, le estoy reconociendo. Entonces, tiene que ver con esa parte como el gusto por la cultura y empezamos a hablar de esas cosas que la estructuran como tal, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente, nos dice
Casi siempre se trata de un asunto de naturaleza educativa. Si todos nos educamos en mantener una actitud abierta y flexible de empatía y comprensión, nos ahorraríamos muchas pérdidas de tiempo en conflictos interculturales. Pero el egoísmo, a veces inherente al ser humano, favorece el surgimiento del racismo, la xenofobia, los sentimientos y emociones que se derivan de estos dos conceptos pueden llegar a ser peligrosos tanto para el bienestar físico-mental. Además, promueven sentimientos de diferenciación, separación hacia el otro. Así, la imposición de la idea como dogma a seguir por todos genera frustración y rabia cuando nos encontramos con ideas distintas. Es imposible aprender de los demás cuando el malestar preside las relaciones y cuando la intolerancia provoca la desaprobación constante del otro. Estaríamos hablando de multiculturalidad o de diversidad cultural. Leti rápido responde. Bien. En este caso, Herendida, fíjate que es multiculturalidad, porque me está hablando de la interacción entre diferentes culturas. Al decir intercultural, quiere decir que tiene que ver con varias culturas. Y hablábamos de esta parte del racismo, de la xenofobia, promueven sentimientos de diferenciación, separación, exposición de más sufrir, frustración, distintas. Dice, es imposible aprender de los demás cuando el malestar preside las relaciones y hay una intolerancia constante del otro. O sea, estamos hablando que el otro es de otra cultura y hay como esa resistencia a esa cultura, a esa interacción. Entonces, es por eso que sería multiculturalidad. Una parte negativa o una parte, eso sería como lo triste de la historia en el surgimiento de la multiculturalidad, que como ciertas culturas o ciertas personas se resisten a la interacción, se resisten a la multiculturalidad, es que surge esto. Pero realmente sigue siendo en el terreno de la multiculturalidad porque no deja de ser el tener que interactuar con el otro, el tener que convivir con el otro, asperezas que están evitando que eso ocurra, pero emana de la multiculturalidad. Tiene que ver con esa parte. Muy bien. Vamos entonces al último. Nos dice, posteriormente, en un cuarto trabajo, rasgos de conducta negativista desafiante como factor de riesgo para la conducta delictiva en menores escolares desde una perspectiva subcultural, y cuyo objetivo fue identificar rasgos de conducta negativista desafiante en menores escolares de edades de 10 a 12 años como factor de riesgo a la conducta delictiva, implica desde un modelo de subcultura, concluye que los niños escolares integran como conducta de adaptación pensamientos y actitudes distorsionadas. Estaríamos hablando de multiculturalidad o de diversidad cultural. Mencionan que sería diversidad cultural. Sí nos está destacando una conducta delictiva, o sea, me está destacando algo de este grupo de personitas, que de hecho le llama subcultura. Me está destacando ese rasgo, pero lo que me dice es que este rasgo ellos lo están adaptando como una conducta de adaptación. Esa conducta de adaptación no es otra cosa más que surge de una interacción. Entonces, yo como personita de 10, 12 años, al momento que voy a interactuar con otras subculturas, que no sería otra cosa más que chicos de diferentes grados que yo incluso, que sean como otros pequeños subgrupos, considero que si soy agresivo, si soy negativista desafiante, puedo ser popular o puedo ser aceptado.
Por eso dice que es una conducta distorsionada, o sea, porque, y lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando los niños en las escuelas creen que ser agresivos van a ser populares. Y lo hacen así porque quieren ser aceptados, porque quieren adaptarse. Entonces surge de la interacción con otros grupos o surge de lo que puedan sentir como rechazo de otros grupos. Entonces, aquí efectivamente, en su momento cuando lo vimos, decíamos que estaba difícil aquí porque no expresa tal cual que sean varias culturas. Lo que se asemeja a eso es aquí cuando me dice subcultura. Y subcultura no es otra cosa más que pequeños grupos dentro de una misma cultura. Y hay, que en su momento yo les decía, es como, por ejemplo, pueden ser los emos o pueden ser ahorita los chicos que les gusta las cosas coreanas y demás. Entonces son pequeños subgrupos o subculturas, de hecho, que al final también, pues el interactuar una con otra o la convivencia a veces es cerrada, a veces es abierta y sigue siendo esta parte de multiculturalidad, porque cada grupo tiene sus propios rasgos adaptados. Entonces sería multiculturalidad. Si no mencionara esto de acá, si no mencionara esta parte, de hecho, la conclusión del autor, la idea principal del autor se centra aquí. Todo lo demás es como la introducción, la explicación, pero lo que él quiere concluir es esto. Si lo naranja no estuviese, solo estaría describiendo a ese grupo y entonces sí sería diversidad cultural, pero como está concluyendo en que ese rasgo, esa característica de ese subgrupo, de esa subcultura, tiene que ver con una cuestión de conducta de adaptación, aquí ya está hablando de interacción. Y esta es mi idea principal y lo que tenemos acá es idea secundaria. Por eso es que es multiculturalidad. Si la idea principal estuviese acá arriba, entonces sí sería diversidad cultural, porque arriba lo que está haciendo es describir. Y al describir una cultura, efectivamente, pues sería diversidad cultural. Pero el meollo del asunto, la idea principal, está acá abajo. Y esa idea principal tiene que ver con interacción de diferentes grupos, que es la conducta de adaptación, y por eso sería multiculturalidad. No sé si con esto queda un poquito más claro. Bien, y es que justo el meollo del asunto, o sea, por primer paso es que quede bien claro qué es diversidad cultural y multiculturalidad. Segundo paso, estar bien truchas con las ideas principales y secundarias, porque generalmente cuando se habla de estos dos conceptos, cuando se habla de un concepto se termina hablando del otro, o sea, es muy probable que los veamos a los dos juntos. Entonces hay que identificar si ese está como idea principal o como idea secundaria, ¿sale? Muy bien, vamos al último quiz que vamos a realizar. Lo tenemos aquí, nos dice características de una reseña crítica. 1, redacción breve. 2, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra. 3, redacción breve, exposición de ideas o temáticas de la obra y opinión de quien redacta. ¿Qué consideran que sería la respuesta correcta? Ya en la sesión pasada hablábamos un poco de lo esencial de la reseña, nada más que en la pasada era la reseña comparativa, ¿verdad? Dice Heréndida 2, Leti menciona 3. ¿Y sabes qué nos hizo falta, Heréndida? Nos hizo falta la opinión de quien redacta. Y justo mencionábamos que la reseña, para ser reseña debe de llevar opinión. Si le quito la opinión, sería un resumen. Al momento que le pongo la opinión personal tuya, o sea, de quien escribe, es entonces cuando podemos hablar de que es una reseña, ¿sale? Y más aún, esta opinión se vuelve clave en una reseña crítica, porque al final si quiero criticar algo, pues tengo que dar opinión. Entonces, aquí todavía se vuelve más esencial la opinión por ser justo una reseña crítica.
En la reseña comparativa la opinión era importante, pero lo más esencial eran las diferencias y las similitudes, porque estoy comparando. Pero debe de llevar opinión esa reseña comparativa, porque también es una reseña. Entonces, esto sería lo que nos hizo falta ahí, Heréndida. No hay que perderlo de vista, porque si no va a ser un resumen y no estaríamos logrando esa parte. ¿Sale? Muy bien. Y justo lo que es lo que es el proyecto integrador es algo de lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente. La siguiente nos dice, ya tiene que ver con nuevamente practicar, referenciar y ojo, recuerden que en la nueva norma que tiene que ver con el uso responsable de la información, el referenciar de manera correcta, de acuerdo al estilo APA que tenemos en el Manual de Citas y Referencias de la SEP, se vuelve esencial. Si yo no referencio o lo estoy haciendo de manera errónea, voy a incurrir en esa parte del uso inapropiado de la información y me van a restar puntos. Y claro, el uso responsable de la información implica más cosas, implica desde desarrollar opiniones propias, no copiar, varias situaciones. Pero ahorita lo que tenemos aquí tiene que ver con esto. Entonces, en autoría, si estamos viendo que es una red social, ¿qué es lo primero que tendríamos que colocar aquí? @usuario, enlace, fecha de publicación o tipo de publicación. Bien, acuérdate, Leti, que lo último, lo voy a acomodar aquí. Lo último que vamos a poner siempre, sin importar el tipo de fuente, es el enlace, conocido como link. Ese siempre va a ir al final. Como dice Arendida, aquí si hablamos de una red social, en una red social el nombre del autor suele ser un nombre de usuario. Por eso sería el primerito que vamos a colocar, ¿va? Y el segundo lugar, aquí, ¿qué tendría que colocar? Tipo de publicación o fecha de publicación. Sería la fecha, ¿verdad? También dijimos, caramba, no importa el tipo de fuente que sea, siempre lo que va en segundo lugar va a ser la fecha. Y aquí ya por ende, lo que tendría que ver con el siguiente espacio, pues es tipo de publicación. Si fuera, por ejemplo, Facebook, aquí, si la red social fuera Facebook, aquí diríamos si es en el muro, si es en lo que tiene que ver con, ¿cómo se llaman las otras partes? Que casi no uso Facebook, pero por ejemplo, si fuera Instagram, que sí tiene que ver con las historias, que sí tiene que ver con los posts, sí tiene que ver con los reels, en qué parte, qué tipo de publicaciones, ¿no? Entonces, ese sería el cómo referenciar una red social y aquí viene ya el ejemplo, que justo este ejemplo tiene que ver con la red de Facebook. Entonces, Leti, ¿qué dijimos que va a ir al final? Al final, al final. El enlace, perfecto, ya lo acomodamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijimos que iba a ir primero, Leti? Allá lo mencionábamos como el usuario, ¿verdad? Que aquí nuestro usuario pues va a ser Servicio Sismológico Nacional, o sea, se registró, se nombró, su nombre de usuario es el mismo Servicio Sismológico Nacional. Después, creo que este pues ya está más fácil, es la fecha. Y finalmente aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de publicación fue? No fue en el muro, pero sí en la actualización de estado, que fue de donde se obtuvo esta nota del Servicio Sismológico Nacional que dice 2022, 28 de septiembre, hasta las 12 horas del 28 de septiembre del 2022 se han registrado 3.480 réplicas del sismo de magnitud 7.7 ocurrido en Michoacán. Actualización del estado, Facebook y ya viene lo que es el link, ¿no? Muy bien, vamos a ver otro.
Aquí ya tengo lo primero, que son los autores, y de hecho es una autoría compartida, es González Alarcón, Gabriela Patricia, Ávila Quintana, Mónica. Ya tengo al autor que sigue. La fecha, perfecto. Que la fecha está aquí, 2015. Retos TIC, actividades para desarrollar habilidades básicas en TIC, espacio, segundo Congreso Internacional de Innovación Educativa, Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, espacio, y les voy a ayudar. Lo último, dijimos que era el link, ¿verdad? Entonces, ¿qué debería de poner después de Nuevo León? ¿Ponencia o Monterrey, México? Universidad Autónoma de Nuevo León. Ciertamente estamos refiriendo el lugar. Por eso sería Monterrey, México, para hacer más específico todavía la ubicación. Quiere decir que lo que iba acá es el formato, o sea, qué tipo de fuente fue. Y nuestra fuente, ¿qué es? Es una ponencia. O sea, todo esto que está aquí, quiere decir que fue una ponencia que se realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, vamos a la última. La última nos dice que lo primero, yo creo que ya no lo sabemos muy bien, debe de ser el autor, que en este caso es Fernández Limón, Claudia. Tenemos la fecha, 2022, ¿cómo ayudo a mis hijos? Que sería el título, ¿cómo ayudo a mis hijos a que no tengan miedo a enfrentar el mundo sabiendo que en ocasiones hay problemas o situaciones difíciles? Espacio en el podcast, espacio, espacio, y luego tenemos el link. Entonces, en este caso, por ejemplo, Spotify sería la plataforma, es como el sitio, es como el lugar. ¿Dónde debería de poner Spotify? ¿En la primera casilla, en la segunda o en la tercera? Erendida dice la segunda, vamos a ver qué dice Leti. Leti dice la primera. Pues, ¿qué creen? Es en la tercera. Porque acuérdate que Spotify es como si estuviéramos referenciando una página de internet. De un artículo de una página de internet. Al final iría el link, pero aquí colocamos el sitio web, nombraríamos el sitio web y acá estaría el título y todo lo demás. Entonces, es como hablar de la ubicación virtual. Puedo llegar a esa ubicación con el link, por eso lo dejamos hasta el final, pero la ubicación siempre sería como lo penúltimo, la ubicación física o la ubicación virtual, ¿sale? Entonces, la ubicación virtual, ¿qué es? Pues la plataforma de Spotify. Por eso sería antes del enlace, antes del link. Ya acá me dice en el podcast, pues en el podcast de... dame un segundo, y aquí ya... ok, no, no. Ya, en el podcast de educación y acá iría episodio de podcast. O sea, si lo vemos así, es tipo de fuente, que ahí es donde dice, pues, es el episodio de un podcast. Esto tiene que ver con la ubicación, porque al final, pues Spotify tiene muchos podcasts, ¿no? Entonces, especifica, es especificación para encontrarlo en la plataforma. Y finalmente la plataforma, que esa sería Spotify. Entonces ahí fue, este es un poco más complicado, por decir, porque tuvo más elementos. Este elemento no lo solemos tener. No es cierto, ese sí lo solemos tener. El que no solemos tener es este de aquí. Si digo qué tipo de fuente es, si digo el sitio o dónde se encontraba. Pero como aquí es algo muy pequeñito, o sea, hace un episodio de podcast y no un podcast en sí mismo, por eso tengo que decir a qué tipo de podcast pertenece. Entonces eso fue como lo nuevo que agregamos. ¿Sale? Muy bien. Y con esto ya prácticamente llegamos al final de lo que es nuestra sesión. Y acuérdate, estos ejercicios que sacamos
lo sacamos de lo que es tu manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Entonces, quiere decir que ahí encuentras los ejemplos ya completitos, sin que tengas que estar sufriendo como ahorita para ver qué poner en qué, ¿va? Ok, finalmente entonces estamos con dudas sobre las actividades de la semana. Leti levantó dedito de que todo bien. Y Erendida también. Pues no me queda más que desearles mucho éxito en lo que es el cierre de módulo y también en los módulos posteriores. Ojalá se hayan llevado muchos tips para que puedan sacarle todo el jugo posible y faciliten sobre todo su proceso de aprendizaje en los módulos posteriores. Mucho gusto, muchas gracias. De todos modos, por ahí voy a seguir con lo que son sus calificaciones, las cuales van a poder descargar el portafolio por ahí del miércoles a las 8 de la noche. Es muy probable que ya esté disponible para que lo puedan descargar, ¿sale? Que estén muy bien, chicas. Hasta luego. Bonita noche. Éxito. Gracias, Erendida. Para mí también fue un gusto estar y poder haber acompañado en este proceso. Que estén muy bien. Gracias, Leti. Bonita noche también para ti.